Bueno, cuénteme a alguien cómo lo planteó para empezar a resolver esto. Hace con la fórmula de Bhaskara, saca la raíz. Bien, en definitiva estarías buscando los puntos críticos, o sea, los que me hacen cero, cada uno de los términos, ¿no es cierto? Entonces, Sí, buscar que hagan estos cero y los puntos que hagan estos cero. Está perfecto. Como yo tengo un producto en una desigualdad, lo que me conviene encararlo buscando los puntos críticos, o sea, lo que hagan cero cada uno de esos factores, de esas cosas que se multiplican. Entonces, para este, x al cuadrado, 3x, 10, lo igualas a 0, y para resolver eso se aplica Bhaskara. Perfecto. Y te queda x1 igual a y x2 igual a. ¿Cuánto les dio? A ver. menos 2 y 5, creo. Bien, ahí te lo confirmo. Me quedaron el X1 11 medios y el X2 menos 2. 5 y menos 2 debería haber quedado. Me decís que no te dio eso, lo hagamos paso por paso, ¿verdad? ¿Cómo lo hiciste? El X1 me dio 11 medios. Veamos qué pasó con X1. ¿Cómo lo planteaste? ¿Qué fue lo primero que hiciste? No, ya encontré el error. Ya lo ¿Ya lo entendí. encontraste? Bien. Ya lo entendí. Claro, era 5. Perfecto, buenísimo. ¿Alguien de los que está acá no llegó a esto y necesita que lo hagamos paso por paso? ¿O todos pueden llegar? Buenísimo. Si nadie lo Yo en mi necesita, caso sí perfecto. pude llegar. ¿Cómo? En mi caso sí pude llegar. Buenísimo, buenísimo. Bueno, si todos pudieron llegar, no hace falta que nos detengamos en eso. Eso nos daría los puntos que hacen cero a esta parte, pero nos faltaría esta, ¿no? ¿Cómo planteamos aquello? Y ahí solo el 1 sería el problema, en ese caso. Perfecto. Solo el 1, tendríamos que el valor absoluto de x menos 1 lo hago igual a 0, o sea, cuando uno desdoble el valor absoluto, pero del otro lado hay un 0, simplemente es como eliminarlo, ¿no? Porque el otro lado hay un 0, si tuviera un 3, un 2, alguna cosa así, tendrían que hacer lo que ya saben para desdoblarlo, pero como hay un 0, no me afecta en nada y me queda, paso el 1, me queda el único valor que me hace 0. Todo este término es el 1, ¿sí? Entonces, mis puntos críticos son el menos 2, el 5 y el 1. Bien. ¿Hasta acá todos bien? ¿Alguien necesita que paremos en algún punto o todos llegaron hasta ahí? No, Buenísimo. ya encontré el error que tuve, así que bien. Perfecto. Una vez que tengo esos puntos críticos, ¿qué hacíamos? ¿Cómo sigo? Poner esos Evaluamos. puntos en la recta real. Ajá. Bien, Intervalo. ubicamos para encontrar, digamos, los territorios en los cuales vamos a estar y vamos a llegar. Ahí vamos a tener el menos 2, el 1 y por aquí el 5, más o menos, ¿no? Y ahora, Tomamos valores entre estos intervalos. Por ejemplo, menos bien, infinito, menos. para empezar, el conjunto de solución, ¿contendrá el 2 al 1 y el 5? No, ¿Por porque qué si no? no es igual a 0. Bien, perfecto. En cambio, si mi conjunto hubiera dicho menor o igual, ¿contendría eso? Ahí en ese caso sí. Ahí en ese caso sí, perfecto. Como estos son los valores que me hacen cualquiera de los dos ceros, con uno que sea 0, todo esto es 0, y la premisa mía es que no sea igual a 0 en este caso, entonces no puede contener estos valores. A estos valores no los tomo. Bien. Si no hubiera dicho menor o igual, los tomo ahí. Y después, entonces, ¿qué hago? Una vez que tengo definido eso. A por X menos X1 por X menos 2. Por X menos X2. Para verificar, digamos. Mm, ¿No sería así? Mira, yo ahora tengo que verificar qué valores, o sea, qué intervalos de estos 4 que me quedaron cumplen con esta premisa. Mira,
Ah, Entonces, claro, claro. elijo un valor para cada intervalo y me fijo si cumple. Por ejemplo, para el primero, sería desde menos infinito hasta el menos 2. ¿Qué valor podría elegir? ¿Qué valor podría elegir ahí? Menos 3. ¿Cómo? Menos 3. Menos 3. Menos 3, perfecto. Entonces, elijo el menos 3 y reemplazo, ¿no? A cada x por menos 3. Sería menos 3 al cuadrado, menos 3 por menos 3, menos 10 por el valor absoluto de menos 3 menos 1. Y esto tiene que ser menor a 0. Veamos si se cumple. A ver, resuelvan esto. Va, ya lo deben haber hecho cuando hicieron el examen y díganme cuánto da acá. Me quedaría, a ver, 9 por menos más 9 menos 10. Esto es 18 menos 10, 8. ¿Puede ser? Toda esta parte. Sí. Sí. Yo lo que hice ahí no fue así tanto resolver, sino ir reemplazando, digamos, si me daba negativo, me daba positivo, Sí, y ahí lo está iba a ver. perfecto. Está perfecto. Entonces, este me da positivo. Y este, como es un valor absoluto, fíjate cómo va a ser, sí o sí. Positivo también. Positivo también, exacto. Tengo un producto de dos cosas positivas. ¿Pueden ser el producto de dos cosas positivas menor a 0? No, No. Va a dar sí o sí un positivo, o sea, un mayor a 0. Y mi premisa es que sea menor a 0. Mira, esta parte entrará como parte de la solución. no, No, No. Exactamente. Esta parte no. Sigamos con esa parte. ¿Qué valor podríamos tomar ahí al medio? -1. Podríamos tomar menos 1, pero mira, lo más fácil para tomar acá no está en medio de 0. Ah, sí. Siempre busquen, o sea, uno también estaría bien, pero siempre busquen el valor más fácil para reemplazar. Si yo reemplazo por 0, mira, esto no me interesa, esto tampoco. Acá me queda menos 10 por, y este es un valor absoluto, va a ser positivo. Menor a 0, fíjense, negativo por positivo. ¿Cumple que sea menor a 0? sí, Sí, perfecto, un negativo por positivo me da negativo, por lo tanto es menor a 0. Entonces, del menos 2 al 1, este intervalo, ¿será parte del conjunto de solución? sí, 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 ese sí. perfecto. Todo esto sí, es parte del conjunto de solución. Vamos del 1 al 5. ¿Qué valor puede ser? el 2. El 2. Perfecto, el más fácil es el 2. Entonces agarro y reemplazo. 2 al cuadrado, menos 3 por 2, menos 10 por el valor absoluto de 2 menos 1. El valor absoluto ya sabemos que está positivo porque es un valor absoluto. Y habrá que ver qué nos da esto. Esto nos da 4, menos 6, menos 10. Me va a quedar en menos 12, ¿puede ser? Sí, sí, negativo. Negativo al fin, exacto. Negativo por positivo, ¿cumplirá que sea menor a 0? sí. Sí. Sí, Entonces, toda esta parte estará incluida. Y vamos con el último. ¿Qué número podremos tomar ahí? 6. 6. Entonces reemplazamos 6 al cuadrado, menos 3 por 6, menos 10, por el valor absoluto de 6 menos 1. Ya sabemos que es el valor absoluto porque es positivo. Y habrá que ver acá. Esto va a ser 36 menos 18 menos 10. 36 menos 28 va a quedar positivo, ¿no es cierto? Sí. Positivo por positivo, ¿será menor a 0? No. No. Entonces esta parte entra dentro de la solución. No, no entra. No entra. Perfecto. Ya tenemos entonces la solución. No, te hay Ahora, una pregunta. sí. Que ahí el profesor, cuando teníamos eso, nos enseñó una forma. Por ejemplo, ahí les creo una chat, así lo ven. Dale. A ver.
Mientras lo vas mandando. Entonces, el conjunto solución, ¿cómo quedaría? El conjunto solución. Que es lo primero que nos piden, indicar el conjunto solución. -2 a 1 abierto. Bien, perfecto. De -2 a 1. ¿Qué más? Unido a Unido. ¿A quién? Ay, Mati, 1. tengo una duda. A 1,5. Sí, decime. ¿Por qué es unido y no intersección? Porque la unión significa esto con esto, o sea, todos los que estén acá y todos los que estén acá. Si yo hiciera la intersección, estaría buscando los que estén en los dos. Y fíjate, esto va del -2 al 1, este va del 1 al 5. La intersección va a estar vacía, ¿entendés? No hay ninguno que esté en los dos. Ah, claro. Yo con la unión es como representar un salto, digamos. O sea, llego del -2 al 1, salto el 1 y sigo del 1 al 5. O sea que si fuera o sea, si fuera una intersección tendría que estar del -2 al 1 y desde el 5 al infinito. Y entre 1 y 5 no habría nada. O sigue siendo unión también. Sería unión, también tendría. O sea, supongamos, ¿no? Estaría mal, pero supongamos que nuestro conjunto de solución nos hubiera quedado del 5 al así me sigo. Claro. Supongamos, bueno, vos tendrías que haber puesto la unión también, pero hubieras puesto del 5 al infinito. O sea, Ajá. mira, cuando uno tiene dos conjuntos, supongamos que se intersecan, la unión es todo lo de los dos conjuntos, y la intersección, en cambio, es lo que está a la vez en los dos conjuntos. Yo acá quiero tomar todo esto más todo esto, ¿entendés? Sí. Por eso planteo la unión. ¿Me explico? Sí, sí, sí. Sí. Bueno, entonces ya tenemos el conjunto solución. Esta sería el conjunto solución, pero nos pide, además de indicar el conjunto solución, indicar otra cosa más, ¿no? Sí, Fíjense, los puntos de acumulación. los puntos de acumulación. A ver, ¿cuáles serían los puntos de acumulación? Cerrado, -2 a 5. Cerrado. Perfecto. Cerrado, desde -2 hasta 5. Bien, perfecto. No me llegó o no me mandaste lo que quería mandar por el chat. No sé quién es. Por el chat del Zoom te lo manda. Ah, muy bien, perfecto, no me pasa. Hay en SX menos X1. Es por, no es X. Me confundí ahí. Esto es para armar una función cuadrática a partir de tener las raíces. O sea, eso vendría a ser factorizar una expresión cuadrática. Ah, claro. Pero no sé, capaz le enseñó el profe de alguna forma que yo no conozco de usarlo acá. No sé cómo lo Claro, usar. pero es más fácil de la forma que hiciste vos, así no me di cuenta de eso. Es más fácil de esa forma. De la que Bueno, hiciste vos ahí. vos lo que estás haciendo acá es factorizar esto. Claro. Entonces, lo estás escribiendo como, a ver si entiendo lo que vos querés decir. Lo estás escribiendo como 1 por x, no me acuerdo cuál era la raíz de -2 y 5, entonces por x más 2 por x menos 5, ¿no? Claro, así. Ah, sí. Claro, pero después tenés que seguir haciendo lo mismo, digamos. Una vez que Claro, encontrás tenés que acá, hacer lo mismo. El ¿no es cierto? -2 y el 5. Sí, es mucho más Claro, fácil. está bien. Sí, sí, tenés razón. Ah, listo. Bien, gracias, Matías. Cuando encontrás el -3, digamos, está bien, lo que hiciste es más fácil de reemplazarlo, ya sabes que te queda negativo, este ya sabe que te queda. Claro, así es. Ahí el error mío fue no cambiar los signos. Bien. Pero está bien, lo podés hacer así sin ningún problema. Ah, bien. Es lo mismo porque estás describiendo esto de esta forma, ¿entendés? Esto y esto significan todo lo mismo. Bueno, y los puntos de acumulación serían estos. Y ahí quedaría resuelto el primer ejercicio. ¿Todos lo entienden? ¿O alguien de los que está acá tiene alguna duda?
No sé si ya está salvada mi duda, así que de 10. En ese de 10. Sí, se Vamos entiende. con Yo no, yo tengo los problemas en función, ¿no? O ¿Vos tuviste algún problema con qué, Tony? sea, a función todavía no la puedo entender muy bien, que digamos. Lo de Ahora, puntos, lo de intervalos, sí, entiendo bien. es lo que entiendo Che, Electro rinde el miércoles. ¿Y el resto? Nosotros para análisis todavía no tenemos fecha, los de civil. Ah, bien. ¿Y vos estás en civil y electrónica? ¿No hay nadie de electrónica? Pues que no. Electromecánica tiene junto con electrónica, creo el miércoles. Ah, rinde punto. Che, ¿rinde la parte práctica o teoría también? ¿Cómo, Matías? ¿Rinden solamente la parte práctica o teoría también? Las Todo dos. junto. Bien. Solo la práctica. Teórico, ¿Cómo? práctico, creo que va a ser. Ah, teórico práctico. Bueno, veamos el ejercicio que sigue. Cada función se pide. Primero, indicar dominio, recorrer un eje, la función inversa por el mejor representación. Empecemos con el logaritmo en base 2 de x más 2. Bueno, vámonos. Dominio. ¿Cómo se calcula el dominio? Tiene que ser mayor a 0. ¿Quién tiene que ser mayor? El argumento puede ser. Bien, perfecto. El argumento. ¿Se acuerdan que había 3 reglitas para el cálculo del dominio? Sí, 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 eso me ¿Cuáles eran? acuerdo. El divisor tiene que ser mayor o igual a 0. Distinto de 0. O sea, si hay una. Distinto de 0. Distinto de 0. Ajá. En racional tiene que ser ahí, tiene que ser mayor o igual a 0. Bien, cuando hay una raíz con índice par, si hubiera 3 acá, pero cuando el índice es par, 2, 4, etc., esto tiene que ser mayor o igual a 0. Mayor o Y igual a 0. en un logaritmo, Mayor a 0. mayor a 0. El argumento mayor. Bueno, ¿quién es el argumento acá? X más 2. X. Si no, estaría así. Claro, claro. El argumento es simplemente X. ¿Bien? Guarda con eso. Si no, te lo tendré que poner entre paréntesis para que sea todo. Ah, ahí está. X tiene que ser mayor a 0, ¿no? Listo. X tiene que ser mayor a 0. ¿Cómo será el dominio entonces? ¿Desde dónde a dónde? Tendría una asíntota en el eje Y y serían todos los reales positivos. Exacto. ¿Y cómo podría escribir yo como intervalo a todos los reales positivos? ¿De dónde está dónde? Desde el 0 hasta el infinito positivo. Perfecto, desde 0 hasta el infinito positivo. Al 0 le puse un paréntesis. ¿Está bien? ¿Está mal? Está bien porque no lo toma. Perfecto, está bien porque no lo tomo, si no tendría que un mayor o igual. Listo. Y al fin el dominio. También lo podrían haber hecho en forma más extensa. Las X, tal que X pertenece a los reales y X mayor a 0. ¿Se acuerdan de esto? De las dos formas está bien. ¿Mm? Sí, Bien. Ya tenemos el dominio. Vamos con el recorrido. Es una función logarítmica. ¿Cuál es el recorrido de eso? todos los reales. Todos los reales. Perfecto. Tan simple como eso. Entonces el recorrido es igual a todos los reales. Todos los reales positivos, ¿no? No, todos los reales. ¿Todos? Todos los reales. Una función logarítmica, todos los reales. Ahora cuando hagamos el gráfico volvemos a ver. Podrían haber puesto así o directamente poner que el recorrido son las Y, tal que Y pertenece a los reales, sin ninguna restricción. ¿Mm?
Bueno, después, ¿qué más nos piden? Dominio, recorrido, intersección con los ejes coordenados. ¿Cómo calculamos la intersección con los ejes? A ver, vamos con el eje X. ¿Dónde corta el eje X? ¿Qué tengo que hacer? Y igual a 0. Y igual a 0, en este caso es de X, que es lo mismo que hice. 0 va a ser igual al logaritmo base 2 de X más 2. Y ahora hay que despejar. ¿Cómo voy despejando? ¿Qué hago? 2 elevado a la 0. 2 elevado a 0. No. Primero tendría que deshacerme de este 2. Ah, claro, del 2. Ahí sería menos 2. Menos 2 igual, mira, voy por partes. Al logaritmo base 2 de X. Ahí vamos bien. Sí. Y ahora, El log. Sí, pasaría el 2 elevado a la menos 2, ¿puede ser? exactamente, 2 a la menos 2 igual a X. Bueno, eso lo pueden resolver con acá el cubo. ¿Cuánto queda? 2 a la menos 2 es el log. Claro, O ¿sabes sea, cómo se despeja cuando la X está en un logaritmo? no. Bien, cuando la X o lo que querés despejar está como argumento, la base del logaritmo pasa al otro lado como base de una potencia y lo que está del otro lado queda como exponente. Ah, listo. Bueno, entonces X igual a... ¿Cuánto da 2 a la menos 2? Eso con el cálculo. Con hacerlo más. Un cuarto, 0,25. Exacto. Un cuarto, que es lo mismo que 0,25, de cualquiera de los dos. Entonces, corte al eje X. A ver, ¿cuáles serían las coordenadas del punto? Para X, 0,25. 0,25. Y para Y, 0. 0. exacto. Lo corroboremos, porque ¿qué te dice que no nos mandaron una macana? ¿Cómo podríamos corroborar que el cálculo que hicimos está bien? GeoGebra yo- o Graphicon. Mira, si yo reemplazo a X por un cuarto, ¿cuánto me tendría que dar si lo que hice está bien? 0. 0. Bueno, reemplacemos y veamos si efectivamente nos da 0, ¿no? Y te dice que nos mandan a cagar. Logaritmo en base 2 de un cuarto más 2 debería ser igual a 0. A ver. Logaritmo en base 2 de un cuarto, ¿cuánto queda? ¿Cuánto queda esto? Ando con el cálculo. Menos 2. Menos 2. Menos 2 más 2 igual a 0. Fíjense. ¿Mm? Significa que el despeje que hicimos está bien hecho. Listo. Tenemos el valor de las coordenadas del punto con el eje X. Vamos al eje Y. A las coordenadas del corte con el eje Y. ¿Qué tendría que hacer? X igual a 0. X igual a 0, exacto. Bueno, entonces Y va a Entonces, ser para el eje X es Y igual a 0 y para el eje Y, X igual a 0. exactamente. Sí. Sí, sí. Eso es por esto, mirá, por ahí si te lo olvidas lo puedes razonar. Ponele que una función cualquiera, no voy a dejar la función que sea. Mira, cuando corta el eje X, ¿cuánto vale la coordenada de Y? 0. O sea, de ahí bien. Y cuando corta el eje Y, ¿cuánto vale la coordenada de X? 0. Claro. ¿Se entiende? Sí, sí, sí. De ahí. Entonces, Y va a ser el logaritmo base 2 de 0 más 2. ¿Qué pasa con ese logaritmo base 2 de 0? ¿Existe eso? No. No. Entonces, ¿hay corte con el eje Y? No. 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 Bien. Si alguien no entendió esa parte, avísenme y te explico, bueno, no hay problema. ¿Podría explicarlo de vuelta, por favor? Sí. Yo tengo para encontrar el corte con el eje Y, tengo que hacer X igual a 0, ¿no es cierto? Entonces, digo, logaritmo en base 2 de 0 más 2. ¿Hasta ahí va? Sí, sí. Mira, pone esto en la cálculo.
la calculadora. Fíjate que te tiene. Claro, me da más error. Está bien. Te da un error, porque Está bien ahí. eso Ahí es lo entendí. el dominio. ¿Cómo tenía que ser lo que está acá adentro? Mayor a 0. Exacto, ya te estamos diciendo que es 0. Que No, 0, no, es claro, nada más error. Sí, sí, está bien. Bien, bien. como no existe, digamos, el corte con el eje y no existe, y eso lo habíamos comparado en el dominio. ¿Te acordás que vos mismo me dijiste que hay una asíntota en el Claro, eje Y? exacto. Exacto, exacto. Bien, entonces el corte con el eje Y no existe. No corta nunca el eje Y. ¿Qué más nos pide? Ya tenemos las intersecciones con los ejes. Anotar acá que estas son las intersecciones. Intersecciones. Y necesitamos también la inversa. ¿Cómo sacamos la inversa? Intercambiando las variables. Bien, donde tengo X pongo Y, donde tengo Y pongo X. O sea, me va a quedar que X es igual al logaritmo base 2 de Y más 2, ¿no es cierto? ¿Y ahora? ¿Qué hago? Pasaría de x menos 2 igual al logaritmo de 2 de logaritmo base 2 de y. Perfecto. O sea, tengo que despejarla ahí. Y menos 2 igual al logaritmo base 2 de Y. ¿Y ahora? Puede ser dividiendo el logaritmo en base 2. Fíjate, lo que quiero despejar es Y y está como argumento de un logaritmo. ¿Cómo pasamos entonces? ¿Cómo despejamos eso? Lo hicimos un ratito. 2 2 elevado elevado a a la x x menos menos 2. 2. Exacto. 2 elevado a la x menos 2 igual a Y. Ahí tengo la inversa. Si alguien no entiende cualquier cosa, díseme. Ahí es de acá que lo logran entender. Hay que cambiar el lugar de x por y nomás. Para la inversa. Claro, con Y y despejas Y, ¿no? Y llegas al inverso. Eso es todo. Listo. Grafiquemos esta y pasamos a la otra. Entonces, bueno, ustedes tienen todos. Vamos a graficar este lado. Bueno, empecemos por lo más fácil de ubicar, ¿no es cierto? ¿Por dónde se les ocurre que podríamos arrancar? Lo más fácil de ubicar. Yo empezaría por los cortes con los ejes, son puntos. Si acá está el 1, por acá está el 0,25 y 0 para ahí, este punto es un punto de la gráfica. ¿Me siguen hasta ahí? Sí. Bien, mirá, el dominio es de 0 a más infinito. ¿Se acuerdan que lo calculamos un ratito? Que era de 0 a infinito. Entonces, en el 0, ¿qué va a haber? Que hay para todas las funciones logarítmicas. No necesariamente el 0, pero todas las funciones logarítmicas lo tienen. ¿Qué es lo que es? ¿Una qué? Una asíntota. Una asíntota, bien. Puede tener una asíntota que no es parte de la gráfica que puse. Acá. En el eje. Y la gráfica en el curso logarítmico va a ser una cosa así. ¿Cómo me doy cuenta de que es creciente y no decreciente? ¿Alguien se acuerda? No, eso yo no. Bueno, eso viene de que la base es mayor a 1. ¿Mm? Bueno, si no se acuerdan de esa reglita, pueden probar. Mira, yo sé que pasa por acá, pero no sé porque las logarítmicas pueden hacer así creciente o así decreciente. Entonces, ponerle que yo no me acuerde, ¿no? Si es esta o esta, ¿qué podría hacer? ¿Qué se les ocurre? Si yo no me acuerdo. Reemplazar valores. Exacto, reemplazo valores, miren, tenemos lo más fácil. Cuando x vale 1,
Y va a ser igual al logaritmo en base 2 de 1 más 2. Sí. Bueno, fijémonos cuánto de eso. ¿Cuánto de eso? 2. 2. O sea que cuando x vale 1, y vale 2. Por lo tanto, mi gráfica es la que sube. ¿Entiendes? Si me hubiera dado menos 2 o algún negativo, mi gráfica es la que baja. Y así, sin necesidad de guardar ninguna regresión de memoria, sé si sube o baja. Bueno, ahí está el gráfico. Vamos con la otra. Con ella la x más 1. Si alguien necesita que lo espere, no sé si habrá alguien copiando, me avisa. Bueno. La otra función era e a la x más 1. Bueno, empecemos. Dominio Exponencial, así que serían todos los reales, ¿no? es exponencial, así que serían todos los reales. Exacto. No tengo ninguna reglita. Por eso la reglita, ninguna aplica acá. Entonces todos los reales. No es igual a infinito más infinito o esta que pertenece a los reales. Quieran poner. Salvo que el profe les obliga a alguna en particular, no de los dos formas. ¿Por qué todos los reales, Mati? Porque mira, ¿cuáles eran los tres reglitas para el cálculo de dominio? El, el de x igual a abajo 0, la de log y la de raíces. Claro, tenemos tres. Mira. Cuando hay una división, lo que está abajo, o sea, el denominador, tiene que ser distinto de cero. Acá no hay una división. Esa reglita no me interesa para esta función. Bien. Después, cuando tengo una raíz con índice par, lo de adentro, ¿cómo tenía que ser? Mayor o Igual o igual. mayor a 0. Mayor o igual a cero. Acá tengo alguna raíz con índice par. No. No, entonces esta reglita tampoco me importa. Y por último, un logaritmo en la base que sea, lo de adentro, ¿cómo tiene que ser? Mayor a 0. Claro, que es lo que usamos un ratito, ¿te acuerdas? Mayor a Sí. cero. ¿Tengo un logaritmo acá? No. No. Como no tengo que aplicar ninguna de las reglitas, mi dominio no tiene restricciones. Es decir, vale para todos los casos. ¿Ya? Ah, ya. Bien. Tenemos el dominio, vamos con el recorrido. ¿Cómo sería el recorrido? Ah, eso, ¿cómo? ¿Se saca el recorrido ahí? Bueno, en las exponenciales tienen, pueden tener esta forma o esta forma. Después vemos cómo determinar la forma. La cuestión es que tienen una asíntota horizontal, que puede estar en el eje Y o no. La asíntota está en la ordenada, o sea, en el término independiente. Término independiente de una exponencial, me doy cuenta que exponencial también está en el exponente, es la asíntota. ¿Se entiende? Sí, ahí sí. Ahí sería la cita 1. Claro, en este caso es 1 y los valores son los que están siempre por encima, entonces el recorrido de dónde a dónde viene. Claro, sería de 1 a más infinito. Exacto, ¿y qué le pongo al 1? ¿Paréntesis o por ser una asíntota? Paréntesis. Paréntesis. Bien, de 1 al infinito. O, dicho de otra forma, si alguien le gusta escribirlo de otra forma, son los I, tal que I pertenece a los reales, y ¿cómo tiene que ser? Mayor a 1. Mayor a 1. Listo, tenemos el recorrido. ¿Qué más necesitamos? La ordenada, Loris.
Los ejes. Los cortes con los ejes. Ujú, los cortes con los ejes. Bueno, vamos con el eje X. ¿Cómo lo encontramos? Igual a 0. Y igual a 0. Entonces quedaría que 0 es igual a E, a la X más 1, ¿no es cierto? Sí. Bueno, ¿y ahora? Va a ser -1. Bien. Menos 1 es igual a E, a la X más 1. ¿Y ahora? Y ahí ya me mataste. Logaritmo ¿Alguien sabe? natural de menos 1. ¿Cómo? Logaritmo natural de menos 1 puede ser. Bien, perfecto. Cuando yo tengo lo que quiero despejar como exponente, paso la base al otro lado como base de un logaritmo. O sea, esto es, así lo vean paso por paso, digamos, logaritmo en base E de menos 1. Para que esto baje, la E pasa al otro lado como base de logaritmo, y el logaritmo en base E se llama logaritmo natural. Inverso, si tendré que despejar el logaritmo natural, pasa como exponencial. No, Claro, son las operaciones inversas. ¿Bien? sí. Bien. Bueno, sigamos. Logaritmo natural de menos 1. ¿Qué pasó ahí? Calcúlenlo. Logaritmo natural de No menos 1. existe. Menos No 1. existe. Ah, No no existe. existe. Claro, Ser mayor Ah, a 0 para ser un logaritmo natural o no. claro, y ahí ven, está. con lo del recorrido, mira. El recorrido nosotros lo pusimos al horno infinito. ¿Me cortaría de qué? Sí. Va, no. ¿No? ¿Me entendés? O sea, la Ah, función siempre tiene lógica. Por eso acá me da algo que no existe, por ende, no hay corte con el efecto. ¿Se entiende? Bien. Vamos con el eje Y. ¿Qué hago? X igual a 0. X igual a 0. Se me quedaría E a la 0 más 1 más 1. Bueno, resuelvan eso y díganme cuánto queda. Tampoco existe eso. ¿Ese no existe? Sí. No, no miento. E a la 1, E elevado a la 1 más 1. Exacto. E más 1 sería prácticamente. Entonces, en el eje Y cortaríamos en coordenada de X. 371. Ese sería eh, la coordenada en Y. Y en X 0. ¿No? Claro. E más 1 o 371. ¿Entienden? O sea, bueno, acá los puse los dos, pero son lo mismo. ¿Se entiende o no? Sí. Es para que sepan dónde está nomás. Bueno, si ponen 371 está bien, si ponen E más 1 está bien. Yo les recomiendo poner E más 1, como más preciso, pero no les pueden decir que no es 371, porque es más o menos 371. Está. Tenemos los cortes con los ejes. ¿Qué más necesitamos? La inversa. La inversa. ¿Qué hago para la inversa? Intercambio las variables. Perfecto. X va a ser igual a E a la I más 1. Y ahora despejo I, ¿no? ¿Cómo va a quedar? X menos 1. X menos 1 igual a E a la I más 1. Y después, Pasa el exponencial como logaritmo natural. perfecto. Entonces, logaritmo natural de X menos 1 igual a qué ahora. Ahí más 1. Ahí más 1, perfecto. Y ahora, logaritmo natural de X menos 1 menos 1. Menos Y 1. afuera. Igual ahí. ¿Bien? Y ahí está la inversa. ¿Cómo les había ido con este? Ya prácticamente terminado.
Los que estaban por lo menos, ¿lo habían hecho bien? No, ese no me salía. No sabía cómo hacer. ¿El resto? Yo estaba en la misma que él. Y el resto está totalmente. Nos faltaría graficar, ¿no es cierto? Sí. Entonces en el gráfico nunca cortan X, solo en Y. Nunca, ya sabemos eso. También sabemos dónde corta el I, ¿no es cierto? Que En es uno, en sí. 0 y en 361, pongamos que está por ahí. Ahora, como les había adelantado, o la exponencial es así, o la exponencial es así, y sí o sí tiene una asíntota en dónde? En uno. En 1, exacto. Esa ya la sabemos porque es el término independiente. Entonces, al 1 no lo alcanza, ya sea para allá o para allá. El tema es cómo determinamos si baja o sube. ¿Qué podríamos hacer? Reemplazar Claro, elegir algún valor, pónganse en uno, valores. y ver si está abajo de 3,71, ¿entiendes? Si está abajo, significa que la gráfica baja, o arriba, si está arriba de 3,71, significa que la gráfica sube. Arriba está. Claro, me va a quedar lo que calcule f de 1, entonces va a ser e a la 2 más 1. ¿Y eso en cuánto me queda? 870 y algo me da. Está 8, 7 y bueno, ¿sabes más? La cuestión es que no me importa el valor exacto, sino que está arriba, ¿no? Entonces la gráfica sube, ¿entiendes? Está arriba del 71. Listo. Entonces la gráfica es esa que está ahí, ¿no? Y sigue subiendo. ¿Sí? Y para acá se acerca infinitamente al 1 sin nunca alcanzarlo a tocar. Bueno, la explicación de esto es que la base es mayor a 1. Pero si uno no se acuerda de esa reglita, puede hacer lo que hicimos recién. Si la base es mayor a 1, la función exponencial es creciente. ¿Cuánto vale? Si uno no se lo acuerda, lo pone en la calculadora. 272 creo. Sí, perfecto, tal cual. Entonces es mayor a 1, ¿entiendes? Por lo tanto, la función es creciente. Si uno no se acuerda, prueba y sale solito. Bueno, y con eso estaría listo el ejercicio 2. Si alguien no entiende cualquier cosa, créeme, para los, creo que somos 7, yo estoy 2 veces, para los 5. El último ejercicio, no me acuerdo. Teníamos 2 funciones que había que hallar las composiciones. F de X era el seno de X y G de X era el logaritmo natural de X cuadrado. ¿Cómo le fue con esto? ¿Salió o no salió? No, ese no le entendí mucho. Eso me falta reforzar en composición de funciones. Bueno, ¿alguien lo pudo hacer sin ningún tipo de inconveniente? Así nos va enseñando cómo lo hizo. Por mi caso no, porque como te dije, estoy complicado en funciones. ¿Alguno del resto de los que están? ¿Nadie lo pudo hacer? Parece que no. Uy, ya se nos fue otro. Bueno, lo primero que tengo que hacer es determinar dominio y recorrido de este y de este. Ya sea que vaya a hacer esta o esta, cualquiera de los dos, necesito tanto dominio y recorrido de ambas funciones. ¿Sí? Entonces, empecemos con este. Vamos con el dominio de la función esta. A ver. ¿Cuál será el dominio de esa función? Función seno de. La de F, seno, Claro, este es el seno de. El dominio, ¿cuál será? todos los Dominio. reales. Todos los reales. Exacto. Voy a ponerlo como de menos infinito. ¿Sí? Ya no hay por qué. Ahora me Cuando. guío por las tres realitas, es más fácil. Bien, bien. Sí. Ese, ¿cómo se lo saca? ¿El recorrido? Sí.
Bueno, no te queda otra para saber el recorrido que conocer la función, conocer la función seno. Bueno, la función seno es una función que se llama periódica, que tiene esta forma. Y desde acá hasta el pico más alto, y desde acá hasta el pico más bajo, que después se repite, o sea, siempre se repite lo mismo, se llama amplitud. O sea, esto es amplitud y esto es amplitud. ¿Mm? La amplitud es el número que multiplica al seno. Fíjense acá, ¿quién se les ocurre que podría estar multiplicando ese seno? El 1. El Uno. 1. Exacto, entonces significa que para el seno de x, la amplitud vale 1. La amplitud vale 1. Entonces, acá vale 1, acá vale menos 1. ¿Sí? Guarda con eso. Y el recorrido, y esto se repite, se repite, se repite. Entonces, ¿el recorrido cuál será? Cerrado, menos 1 a 1. Bien, perfecto. Si yo hubiera tenido 2 seno de x, de menos 2 a 2. 3 seno de x, de menos 3 a 3, ¿qué hace? Bueno, ahí tenemos el recorrido. Vamos con el dominio de G. Ahí tenemos que hacer un cálculo más para poder encontrar ese dominio. ¿Qué tengo que plantear? Que los x tienen que ser mayores a 0. Mayor a 0. Bien, todo lo que está dentro del logaritmo, todo el argumento tiene que ser mayor a 0. Entonces, x al Ah, cuadrado acá entre todos, claro. tiene que ser mayor a 0 porque el argumento es todo esto, puede ser mi paréntesis. Bueno, despejemos la x de ahí. Queda 1 raíz de 1 raíz. Bien, acá hay un problemita. Primero paso el 1, ¿no? Hasta ahí está todo bien. Ahora, yo pasaría este cuadrado como raíz, como decís vos, si yo tuviera una ecuación. Una ecuación significa que acá tengo un igual. Pero acá yo no tengo una inecuación. En las inecuaciones, los exponentes no pueden pasar. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a tomar raíz cuadrada por lado. Es prácticamente lo mismo, pero hay una pequeña diferencia. Cuando yo cancelo algo que está al cuadrado dentro de una raíz, no es que se van, sino que me aparece una cosa. ¿Qué me aparece? ¿Se acuerdan? Valor absoluto. Valor absoluto. Y ahí está la diferencia con lo que decimos tú. No es, digamos, x mayor a 1, sino mayor a la raíz de 1. Eso Sino solo valor cuando son inecuaciones. Claro, es no solo sabía cuando eso. son sí, exacto, ¿sí? Cuando son inecuaciones, el exponente no puede pasar. ¿Sí? El exponente par, el impar sí. Y es porque el exponente par tiene dos resultados. Eso es lo que permite ver el valor absoluto. Porque miren, raíz de 1 es 1. El valor absoluto de x es mayor a 1. El valor absoluto de x es mayor a 1. Tengo que desdoblar eso. ¿Cómo va a quedar? ¿Cómo desdoblo? X, X menor a 1 y X mayor a menos 1. Como está. Y por el otro lado, menor a menos 1. Le cambio el signo. Menor a menos 1. ¿Se entiende? Claro, Y como tengo un valor absoluto mayor, ¿qué tengo que poner acá? Y u O. Oh, Perdón. unión. Entonces, o x mayor a 1 o x menor a menos 1. Veamos, ¿Por a qué ver. intersección? Perdón. Mala mía, espera. Ah, no me hagas asustar. Bueno, los x mayores a 1, con la unión, los x menores a 1. A ver, los x mayores a 1, ¿cómo serían? Desde 1 hasta infinito, ¿no? Sí, Entonces, unión, y estos, ¿qué de me menos serían? 1 a menos infinito. Exacto, menos infinito, menos 1. Y bueno, y como se organiza siempre del más chico al más grande, lo voy a dar vuelta. Unión del 1 al infinito. Listo, ahí tengo el dominio. De menos infinito hasta menos 1, unión de 1 hasta infinito.
Vamos con el recorrido. O sea que en ese caso, para sacar el dominio de G, tuviste que desdoblar el valor. Tuve que desdoblar el valor absoluto. Sí. ¿Cómo se desdobla? Bueno, la primera se deja tal cual está, ¿no es cierto? ¿Se entiende? Sí. Y la otra se da vuelta el piquito y se cambia el signo del octavo al otro lado. Dicho así. Sí, sí, sí. Y bueno, ¿de qué depende de si pongo un no o un i? ¿Qué se te ocurre? ¿Cómo sé si poner? Depende como esté, si es mayor a 1 o menor a 1. Claro, un valor absoluto mayor me simboliza un no, me significa un no. Un valor absoluto menor a algo me significa un i. ¿Sí? Así, así como se ve. Listo. Tengo el dominio de G. Ahora necesito el recorrido de G. Todos los reales. Todos los reales. Logarítmicos. Todos los reales. Sí, está bien. Entonces, ¿Cómo está. sacaste Una si vez, son todos los reales? porque es una función logarítmica. ¿Te acuerdas que hace rato también tienes una logarítmica y el todo real? Las funciones logarítmicas tienen como gráfica esto, Ah, ya. y son todos los reales lo mismo. ¿Sí? En algún lado tienen una asíntota, algunas tienen dos, para que no se vean. En este caso tienen dos. Cuando tienen una sola asíntota hacen así, cuando tienen dos hacen así, pero en definitiva la imagen, el recorrido, son todos los reales. ¿Mm? Y fíjate, en este caso tienen dos, una asíntota estará en el -1 y otra asíntota estará en el 1. Fíjate. Que son justamente los valores donde empieza el dominio. ¿Entiendes? Fíjate. Todos estos valores pertenecen al dominio de la función, de menos infinito a menos 1. De menos 1 a 1 no, por eso son asíntotas. Y de 1 a infinito sí, ¿se entiende? Sí. Y el recorrido, bueno, desde el menos infinito hasta el infinito, sean todos los. Está. Bueno, una vez que ya tengo dominio de los dos, puedo empezar a componer. Empecemos con esto. ¿Qué compuesta con esto? Seré siempre al revés. Vamos con ¿qué compuesta con esto? Tengo que hacer una especie de tablita. ¿Alguien se acuerda cómo le armaba esa tablita? Yo todavía no vi eso en la práctica, así estoy cero. Bueno, Primero el recorrido de G, después el dominio de G, ¿puede ser? para adelante. Voy a poner dominio de G, recorrido de G, después dominio de F, recorrido de F. Ese orden. De atrás para adelante. ¿Sí? Los que vienen ahora es un mismo, ¿cierto? ¿Alguno que curse electromecánico? ¿Adolfo? Sí, ya lo vimos ya. Menos mal. Sí, Tulio, ustedes siguen sin profesor de trabajo. No, sí tenemos, pero estamos medio atrasados. Pero En un teoría momento ya pasamos eso. claro, me habéis dicho en un momento que no tenía, no sé. No, sí teníamos. No, menos mal. Bueno, grafiquemos ahora como de costado, digamos, los dominios y las imágenes. Mirá, dominio de G. ¿De dónde a dónde? Lo marco. Todos los reales. Fíjate, dominio de G. Dominio de G, claro, de menos. Primero de 1 al infinito, De sin 1, tomar. claro, Así. Y desde -1, sin tomar. hacia más infinito, a menos infinito. Ahí está. Bien, ahí tengo el dominio de G. Vamos con el recorrido de G. Todos los reales. Exacto, pinto todo. Dominio de F. Todos los reales. Ujú. Recorrido de F. De -1 a 1. O sea, tendría que pintar el -1 que estará por acá, el 1 que estará por acá. Ahí. Para que se note más o menos que justo coincide así. Ahí está. Bueno,
Ahora lo primero que tengo que hacer es fijarme si se puede componer, si esta composición se puede hacer. Para que se pueda componer me tengo que fijar en la primera condición de la composición, que me dice que, ¿alguno de los electros se acuerda? El Y cósigo de G debe estar incluido en el Y cósigo de F, en dominio de F. Bien, primero que la intersección sea distinta del conjunto vacío. Distinto al conjunto vacío, claro es. ¿Entre quiénes me tengo que fijar la intersección? Entre los dos que me quedaron al medio. ¿Sí? Entre los dos que me quedaron al medio, me fijo yo la intersección. Y digo, ¿se ve acá a la derecha, no? Sí, Mueve un lo único poquito. que no se ve es el distinto, ¿no? Ahí, Ahí sí. Bien. ahí Sí, se sí, ve. sí. Vamos acá a la derecha, por ejemplo. Sí. Bien. Entonces, la primera condición es que los dos de adentro sean distintos del conjunto vacío. Fíjate, la intersección entre estos dos es distinta del conjunto vacío. Sí, se cumple. Es distinta porque hay valores que pertenecen a los dos. Esto es verdadero. Por lo tanto, yo puedo componer. Puedo componer. Paso la primera En el, condición. en el caso que no sea, Listo, esta, en el caso de que no sea, esta composición no existe. No puedo componer. Ya también. ¿y cuál sería el margen de que sí sea? O sea, ¿por qué es? Porque la intersección significa que tengan valores en común. Fíjate, Con que tengan un valor en común, sí son. exactamente. Ah, Con que tengan un valor, en los dos sí son. Sí. Entonces, ya puedo componer. La segunda me dice si puedo componer o no directamente. Si la segunda condición se cumple, yo puedo componer directamente. O sea, sin ningún cálculo previo. Ahora, si la segunda condición no se cumple, tengo que hacer una cosa antes que se llama restricción y después componer. Entonces, para dejarlo bien claro, si se cumple, la primera me dice si puedo componer o no. Por ahí para vos, Tuli, que no lo viste, y cualquier otro que no lo haya visto, por ahí le sigo. La primera me dice si se puede componer o no. Y la segunda me dice si puedo componer directamente o tengo que hacer alguna restricción. ¿Bien? sí. Está. Para la segunda también me fijo los dos que quedaron adentro y tengo que fijarme si R de G, o sea, el de la izquierda, está incluido o es igual a D de G. ¿Eh? ¿Qué significa que está incluido? Que todos los valores de este pertenezcan a todos los valores de este, o que directamente, por eso el palito abajo, sean iguales. ¿Sí? Todos los valores de este sean iguales a todos los valores de este. En este caso, ¿se cumple? Sí. Sí, se cumple. Son iguales, se cumple la parte de la igualdad. Entonces puedo componer sin ningún tipo de restricción. ¿Sí? Bueno, hagamos la composición. G compuesto de F, ¿qué significa? A ver. Esto significa. ¿Alguno de los electros se acuerda? O G de... compuesto por F. ¿Cómo? G compuesto por F. Bien. Y es lo mismo que F de G de X. F de G de X. ¿Sí? ¿Qué significa? Que en la función F voy a reemplazar a la X por G de X. Miren. La función F, uy, ya te la metió el 2 de X. Era seno de X, ¿no es cierto? Sí. Yo tengo que hacer F de G de X. Entonces, en lugar de seno de X, voy a tener el seno de la función G. La función G es el logaritmo Natural de. X al cuadrado. Ahí está mi compuesto. ¿Se entiende? ¿Cómo lo hago? Sí, sí, ahí se entiende. Bien. Y eso Y sería como, compuesto de G por F. G de F. claro, es Y se pone al revés. G, F cerito G, que es F de G de X, que se lee como G compuesta de F. ¿Se entiende? Porque se lee al revés. No me Sí. pregunte por qué se lee al revés, porque no lo sé. Se lee al revés.
Yo lo leería F compuesta de G, pero bueno, sería el revés. Y me quedaría seno del logaritmo natural de X cuadrado. O sea, donde tenía una X en F, en la primera, meto a la segunda. ¿Bien? Bueno, es común dar el dominio y el recorrido, no sé si lo pide, a ver. No sé si en el examen se lo pide. No, dice que lo encuentren, no. Pero por ahí es muy común y se puede pedir tranquilamente que encuentren el dominio y el recorrido de la compuesta. Bueno, es fácil. El dominio es el dominio que quedó acá. O sea, son estos valores que quedan en la línea de abajo. ¿Cómo Y sería? el recorrido de F. Y claro, el dominio de G sería el dominio de mi compuesta. Entonces, el dominio de la compuesta de F compuesta, de G compuesta de F va a ser este. ¿Cómo lo escribo? De menos infinito a menos 1, unión Unión. de 1 a más infinito. Exacto. Y el recorrido de la función es lo que me quedó en esto. ¿Cuál sería? De menos 1, 1. De menos 1, 1. Cerrado. Y con lo que sabíamos, mira, el recorrido de una función seno es la amplitud. La amplitud vale 1, entonces vamos a menos 1, ¿se entiende? Sí, Sí, ahí. Mati. De 10. Listo. Ahí tendríamos G compuesta de F. Vamos ahora a la otra. A F compuesta con G. Los dominios los voy a dejar porque son los mismos. Vamos a necesitar. El resto vamos a tener que hacerlo. Vamos con esto. Entonces, F compuesta con G de X. Bueno, díganme en qué orden tendría que ir poniendo las cosas para armar el tablero. Dominio de F y recorrido de F. Bien, de atrás para adelante. Dominio de F, recorrido de F, dominio de G, recorrido de G. Bajo la recta, pongo acá el 0, y allí nada, dominio de F, a ver, Todos los reales. todos, exacto. Todo. Recorrido de F, De menos 1, 1. menos 1. Bien. Tomándolos, ¿no es cierto? Ahí Sí. está. Dominio de G, De De menos menos infinito infinito a a menos 1. Y sin unión tomarlo. de 1 a infinito. Sin tomarlo. no, claro. Algo que hay es importante que lo vean porque es sin tomarlo. Y recorrido de G, Todos los reales. todos los reales. Bueno, vamos a ver ahora las condiciones. Veamos primero si se puede componer. ¿Qué tenía que pasar para que? Podría componer. Porque No, no no tiene. sé, porque me tengo que fijar entre estos dos. Recorrido Claro, de definición, dominio de G, tiene que ser distinto del vacío. Mira, ¿comparten algún punto? no Ninguno. comparten ninguno. Ninguno, porque este llega hasta el 1 y este punto al 1 no lo tiene. Listo. Termina mi ejercicio. Esta no se puede componer. Así de fácil. Si alguien le pregunta por qué, porque no cumple la primera condición. Mati, y en el Sí, caso que se cumpla, o sea, que sí se pueda componer, pero que no haya, pero que haya que hacer una restricción, ¿qué se hace? mira. Suponete, ¿no? Que me hubiera llegado hasta el 2. ¿Sí? Ahí sí se podría componer, ¿no es cierto? Porque los dominios comparten esta parte. Sí. Entonces, voy a la segunda condición y digo, el recorrido de F tendría que estar incluido ser igual al dominio de G, y veo y digo, eso no pasa, ¿no es cierto? Entonces tengo que restringir. ¿Qué tengo que restringir? Dominio Tengo de que
que el dominio el recorrido, perdón, de este, sea en realidad desde 1 hasta 2. ¿Sí? Tengo que lograr eso. Que el recorrido de este en realidad sea de 1 a 2 para que esté realmente incluido, y sin tomarlo el 1. Para que esté realmente incluido en este. ¿Hasta ahí me seguí? Sí, Es como que tengo que, del recorrido de este, eliminar todos estos puntos. Ya no existen esos puntos para el recorrido de la función, ¿se entiende? sí. Bueno, para lograr eso hay todo un proceso, que bueno, ahora no voy a conectar en tiempo, si querés te lo explico el otro viernes, no tengo Dale. drama, pero ahora ya te llego. Pero si no, sabes, están todas las clases ya grabadas, así que está grabado en la clase del viernes pasado y en la anterior. Los dos me parece que vimos. Así que ahí podés ver, hay varios ejercicios, tenemos varios ejercicios. Bueno, algunos lo hice yo, otros lo hice Pablo. ¿A dónde estaban grabados, Mati? En el canal de primero de electromecánica, no sé si vos sabés del canal de YouTube de la UNI. Ah, sí, sí, ahí están. Listo. Sí, buscarlas como el viernes a las 11 de la mañana, o son las únicas que están bien a la mañana, que las van a encontrar fácil. Listo, Mati. Y Gracias. ahí, si fíjate, trata de verlo, y si no, si te queda alguna duda o algo que no entiendes para el día que viene, consultámelo y te lo explico en el canal. Dale, dale, dale. Bueno, con eso quedaría completo. Vamos a cortar la grabación.